parceros y parceras, ha llegado el momento de nuestro camino a la U y para este espacio genial tenemos hoy con nosotros a María Angélica Costa. Ella es ingeniera mecánica de la Universidad Francisco de Paula Santander, magíster en ingeniería mecánica en el área de termociencias con énfasis en transferencia de calor y masa y es doctora en ingeniería mecánica con énfasis en el área de petróleo y energía. No, ya me puse nerviosa, de la Pontificia Universidad Católica do Rio de Janeiro, en Brasil. Y pues hace parte del Banco de Pares Académicos para el Registro Calificado ante el Ministerio de Educación Nacional. Es investigadora junior por 9 años consecutivos, reconocida en la última convocatoria de Colciencias 894 del 2021, además de par evaluadora a nivel nacional con visibilidad internacional, reconocida por la misma entidad. Con un índice H de 6 y un índice I10 de 4. Eso no lo entiendo, ya nos lo podrá explicar ella. Pero como podemos ver, Angélica es una tesísima y le damos las bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estés acá con nosotros. Angélica, ¿qué significa eso del índice H de 6 e índice I10 de 4? Esa es la forma como nos miden en investigación. Ok. Entonces, todo eso depende de la producción científico y académica a nivel nacional e internacional y de la forma también en que te referencian otros artículos. Qué chévere. Y esos índices para nosotros son bien importantes en el área de investigación. Súper interesante. Además de eso, pues por supuesto, ustedes dirán, bueno, esta mujer es muy tesa, nos va a hablar de esto, pero además ella es la directora del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la Universidad de América. Entonces, qué chévere poder hablar un poquito de esta ingeniería mecánica, que además es lo que elegiste hacer por el resto de tu vida, pero además has hecho un montón de cosas más. Pero inicialmente, cuando tú estabas terminando el colegio y dijiste, ¿qué voy a hacer con mi vida? Dijiste, voy a ser ingeniera mecánica. ¿Cómo llegaste tú a esa decisión? Tengo una anécdota. A ver. Soy hija mujer única. Uh-huh. Y en mi casa iba como en contra de las reglas y de ese tipo de orientación porque soy de un colegio femenino. Y cuando decido estudiar una carrera masculina, en mi casa no. Masculina entre comillas, ¿no? Uh-huh. En ese tiempo sí. Ajá. Claro, total. O sea, hoy en día ha cambiado muchísimo. Por fortuna. Pero en ese tiempo lo era. Entonces no era bien visto. En mi casa siempre lucharon que yo me cambiara de carrera, pero la verdad me gustó mucho, me apasioné y hoy en día amo mi profesión y me seguí formando en esa área. Qué maravilloso, pero entonces, además de elegir esta carrera por ser la rebelde, ¿por qué te fuiste por esta carrera y no por, no sé, ingeniería de sistemas, matemáticas, que de pronto también en esa época eran muy rebeldes para ti? Mi hermano es ingeniero de sistemas y no quería seguir como el mismo paso de él, entonces me gustó la carrera, estuve revisando el plan de estudios, hay mucha similitud entre las ingenierías, en el ciclo básico, llamémoslo así, y el crear, el diseñar, el construir, a mí eso me gusta, me apasiona, entonces por eso yo escogí esta carrera. Ay, qué chévere. Bueno, entonces, contémosle a nuestros parceros y parceras de qué se trata la ingeniería mecánica. Empecemos, por ejemplo, por ese ciclo básico, ese ciclo base que nos decías, qué es, qué tiene, qué se aprende, y luego nos cuentas qué haces en ingeniería mecánica. El ciclo básico son las matemáticas y las físicas. Entonces a eso es lo que nosotros le llamamos la formación básica, donde tú aprendes diferentes cálculos o matemáticas para poder llegar a un concepto más amplio y más general. Entonces, en este caso, lo que es mecánica, su fundamento es la matemáticas y la física. ¿Sí? Y ese es como el suelo de la carrera. Uh-huh. De ahí, en este momento, en el programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de América, contamos con 5 líneas de énfasis. Estas 5 líneas de énfasis son diseño, toda la parte de construcción, materiales, tenemos la parte de mantenimiento, procesos y automatización y control, sin dejar a un lado lo que son la parte de las térmicas, los fluidos, la transferencia de calor, que es transversal a las áreas. Bueno, entonces, ¿qué hace un ingeniero mecánico? Vámonos, si quieres, por esos énfasis que nos dices. Entonces, ¿qué hace en diseño? ¿Qué hace en todo eso? ¿Qué hace y de qué se trata todo eso?
La ingeniería mecánica es muy amplia. Nosotros podemos actuar en diferentes campos. Entonces, si hablamos de la parte de diseño, podemos trabajar en el sector automotriz, donde diseñamos partes para equipos, para maquinarias y demás. Lo tenemos ahí. Podemos seleccionar materiales con los cuales son los adecuados para que exista un funcionamiento correcto. La parte de las térmicas en plantas de tratamiento de aguas, en hidroeléctricas, podemos trabajar seleccionando calderas, transferencia de calor, toda esa parte la podemos actuar. Mantenimiento, todo el tiempo, todo el mundo está trabajando en mantenimiento, que podemos hacer mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo. En automatización y control, esta es una línea nueva también, porque nosotros creamos y con la parte de automatización hacemos que eso se mueva. Uh-huh. Entonces, no solo que está ahí estático, sino que ya va a tener un movimiento. En el área de procesos, todo lo que es control, logística, cómo funciona un proceso, estamos. Entonces, en cualquier planta, Coca-Cola, Bavaria, Bimbo, un ingeniero mecánico siempre va a tener un buen potencial. Qué chévere, eso está súper interesante. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros tener como habilidades, como intereses, que necesitamos fortalecer incluso si todavía no tenemos tan fuerte, si queremos entonces ser ingenieros mecánicos? ¿Qué necesitamos? Primero, un pensamiento crítico, porque cuando nosotros somos capaces de saber qué es lo que vamos a hacer, pues construimos, ¿cierto? Tener esa habilidad de diseño, de crear, de implementar y de ejecutar. Entonces es necesario primero tener, o lo más importante para nosotros es un pensamiento crítico, con el cual nosotros podamos desarrollar las habilidades para ser un ingeniero mecánico. Súper chévere. Bueno, pero en cuanto digamos a, no sé, tenemos que ser buenos con las matemáticas, me imagino, o al menos tener cierta afinidad para poder ser ingenieros, pero ¿qué otras cosas son muy propias del hacer, del crear de esta carrera que también tenga que ver con nosotros y nuestras afinidades? Entonces, chuleado el pensamiento crítico, ¿qué otras cositas debemos tener? Mira que hiciste una pregunta bien interesante cuando me hablabas de las matemáticas. Todo el mundo le tiene miedo a matemáticas y a física en este tipo de programas, pero como todas las metodologías han cambiado y la forma de enseñar ha cambiado, no hay que tenerle miedo. La matemática es muy bonita, es fácil de interpretar, es fácil de aplicar, que nos ayuda a nosotros a abrir como ese pensamiento para poder llegar a donde nosotros queramos, a construir, a diseñar, a implementar, a ejecutar. Entonces, a las matemáticas y a las físicas no hay que tenerle miedo. Mucha gente le huye a la carrera, es por eso. Ay, qué triste. Por ese tipo, porque todo el mundo llega y pregunta, ¿y cuántas matemáticas voy a ver? ¿Y cuántas físicas voy a ver? Sí, si yo te hago cuentas, son varias. Muchas, claro. Pero entonces no, porque es que la técnica y la metodología cambió. Entonces, es fácil, no es complicado. Total, bueno, eso está bien interesante, parceros y parceras, y ya vamos a seguir explorando un poquito más de este tema de la ingeniería mecánica, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Juventud con Actitud, donde el protagonista eres tú. Todo lo que te interesa está aquí. Juventud con Actitud. Continuamos en Juventud con Actitud, parceros y parceras. Hoy hablando con María Angélica Costa, quien es directora del Departamento de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de América. Ha hecho de todo esta mujer. Ya hasta sabemos qué significa que tenga un índice HD6 y 10 de 4. Estamos aprendiendo un montón. Estamos hablando entonces de ingeniería mecánica, parceros y parceras, porque es esta profesión que estamos explorando hoy en Camino a la U. Y bueno, estábamos hablando entonces de las matemáticas y las físicas, que son algo que asustan a mucha gente.
Entonces, si nuestros parceros y parceras hoy dicen, bueno, todo lo que está contando Angélica suena increíble, suena muy genial, pero a mí sí me da un poquito de miedo el tema de las matemáticas y la física. ¿Qué les recomendarías tú a ellos que empezaran a hacer ahorita? ¿Qué temas deberían comenzar de pronto a estudiar, a familiarizarse con ellos, para no llegar ni tan asustados, ni tan de pronto desconectados de lo que van a empezar a ver en la carrera? Mira que nosotros siempre nos hacemos una pregunta, yo te la hago a ti. ¿Tú sabes leer? Yo sé leer, sí. ¿Tú sabes interpretar? Yo sé interpretar, sí. Con eso es más que suficiente. ¡Qué maravilla! Porque, ¿por qué? Porque si tú lees y sabes interpretar qué es lo que te están pidiendo, para ti es más fácil poder actuar, porque sabes el camino, sabes qué te están pidiendo. Entonces no vas a buscarte X y Y camino porque sabes cuál es la dirección. Entonces para nosotros leer e interpretar es muy importante, porque con eso tu conocimiento pues se aplica mejor. Parceros y parceras, así como cuando estamos en nuestra época de prepararnos para las pruebas de estado, todo está en saber leer, en tener una lectura crítica. De ahí podemos empezar ya también a familiarizarnos precisamente con esos números que nos dan tanto sustico a veces a muchas personas, no a todos, porque yo sé que hay muchos parceros y parceras que son unos duros en las matemáticas, en la física, pero digamos es mi caso, yo no soy muy talentosa con ese tema, no es mi fuerte, las ciencias exactas no son mi fuerte, pero qué chévere saber que también podemos acercarnos de esa manera, que no tenemos que tenerle miedo en absoluto. Bueno, ahorita nos hablabas de algunos de los énfasis que tienen en la Universidad de las Américas, pero además, ¿cuáles son, digamos, esas especializaciones que se pueden hacer dentro de la ingeniería mecánica, no solamente en la universidad, sino de pronto en otras áreas, o cuáles son las más fuertes? ¿Cómo podemos también empezar a diseñar lo que queremos hacer con la ingeniería mecánica? Mira que antes de cambiar de tema, no sé si alcanzaron a leer un artículo donde entrevistaron a una de las niñas que fueron los mejores resultados pruebas IFEX. ¡Ay, qué chévere! Ella la pregunta era ¿cómo lo logró? Porque era un puntaje perfecto. Ella hablaba de la lectura crítica, del racionamiento abstracto y matemático con la cual ella podía resolver los problemas. Entonces todo parte de saber leer y comprender. La ingeniería mecánica es muy amplia y te cuento desde mi experiencia. Nosotros siempre hablamos del área de diseño porque cualquier ingeniero diseña, pero ya más a fondo de lo que es un programa, nosotros podemos hacer especializaciones en cualquier área. Cuando yo estaba estudiando, haciendo mi maestría, tenía gente, habían matemáticos, físicos, odontólogos, porque un odontólogo estudia materiales para hacer calzas, para hacer prótesis y demás. ¿Dónde se estudia eso? En la ingeniería mecánica. ¡Qué maravilla! Entonces nuestro programa combina con cualquier disciplina. Si hablamos del área de petróleos, un ingeniero mecánico sabe de fluidos, sabe de transferencia de calor, diseña tuberías, entonces puede. Si hablamos de ingeniería civil, un ingeniero mecánico puede actuar en el área de un ingeniero civil, porque también diseña estructuras, selecciona material, construye puentes y demás. Entonces podemos actuar. Si hablamos de la parte médica, hoy en día estamos atados a los médicos, porque todo lo que son prótesis, selección de materiales, lo hacemos nosotros como ingeniero mecánico, porque ellos lo que conocen es la estructura ósea, cómo funciona, cómo se articula el fluido estructura en las venas y en la sangre. Entonces, toda esa parte la estudiamos nosotros también. Entonces, la ingeniería mecánica está anclada a cualquier disciplina. No, mejor dicho, se hacen un montón de cosas. Te voy a hacer una pregunta que parte desde mi total ignorancia, pero yo siempre me he imaginado que las personas, los mecánicos que arreglan nuestros carros, pueden ser ingenieros mecánicos. ¿Eso también es un área de la ingeniería mecánica o no? El arreglar carros, no. Ok. Si es que siempre lo asociaba por el nombre, ¿no? Claro, es que tú dices ingeniería mecánica y ya tú te imaginas a alguien debajo de un carro arreglando. Pero sí conocemos cómo funciona un motor, cómo funcionan las partes de un carro y cómo se articula. Sí lo podemos hacer.
porque eso sí, tenemos la experticia para eso. ¡Qué chévere! Entonces, el que está debajo del carro y que quiera estudiar, sí, él puede. Se puede, claro. Claro, él tiene que combinar el resto de saberes, pero pues no es el que está arreglando. Me encanta que me aclares eso porque de verdad es una duda que he tenido toda mi vida. Y es que ¿Qué todo el mundo- estudian los mecánicos para poder arreglar un carro? No lo sé. Seguiré investigando. ¿Tal vez mecatrónica? No, No, la mecánica. tampoco. ¿Qué estudia mecánica? El motor, cómo funciona un motor de combustión interna, Ujú. cómo funciona un motor eléctrico, cómo funciona toda la parte hidráulica. Tu carro necesita agua, cómo hace la recirculación del agua para hacer la refrigeración de esas partes que se calientan dentro del carro. Maravilloso. ¿Tú ¿Cómo? puedes arreglar tu propio carro entonces? Yo le puedo hacer Me mantenimiento. encanta, por Dios. ¡Ah! Es Yo- lo que necesito en mi vida. Yo puedo hacerle mantenimiento a mi carro y lo he hecho. Qué chévere. Ay, Angélica, esto está muy chévere. Ustedes definitivamente aprenden un montón de cosas. Entonces, en ese tiempo del pregrado que se estudia en ingeniería mecánica, ¿qué tipo de proyectos, qué tipo de trabajos se llevan a cabo para pues ir precisamente aprendiendo todas esas cosas también desde la práctica? Hoy en día nosotros en la Universidad de América trabajamos articuladamente en las asignaturas proyectos y están cordialmente invitados 23 y 24 de noviembre, Ya donde, casi. sí, donde los estudiantes hacen la presentación de sus proyectos de aula. Siempre lo que buscamos es hacer retos con los estudiantes para solucionar problemas. Entonces solucionamos en la parte ambiental, en la parte agro, en la parte de transición energética, todo lo que es energía eólica, energía solar, energía térmica. Los estudiantes ejecutan proyectos para solucionar problemas. Entonces, estos 2 días todos los estudiantes en cualquier asignatura están mostrando sus proyectos de aula. Ay, eso está muy bonito. ¿Cuáles son, digamos, de esos proyectos que has visto en otros semestres, en otros momentos, algunos que te hayan impactado, que los puedas compartir con nosotros? Cada día me sorprendo más. Cuando se hizo una de las primeras ferias, los estudiantes de la línea de automatización y control hicieron toda la parte domótica de un apartamento. Entonces la parte domótica es la que controla cortina, luces, ventanas, puertas. Entonces es donde tú dices, ¿un ingeniero mecánico haciendo eso? Sí, porque el ingeniero mecánico trabaja de la mano de un arquitecto. Entonces ver a un mecánico fuera de su área, llamémoslo así, haciendo ese tipo de proyectos es bien emocionante. Y como lo explican, lo presentan, más aún. Ay, me encanta. Me parece súper chévere porque definitivamente estamos dándonos cuenta de todas las cosas que pueden hacer los ingenieros mecánicos. Eso está súper, súper genial. Entonces, hablando, digamos, de esos énfasis que nos contabas tú que tienen ustedes en la universidad, ¿esos énfasis se eligen en cierto punto de la carrera o todos aprenden de todo? ¿Cómo se desarrolla el aprender de esos 5 énfasis? Bueno, ¿cómo nosotros estructuramos un plan de estudio? Primero nosotros hacemos tendencias nacionales e internacionales e identificamos hacia dónde va la ingeniería mecánica, cuáles son las necesidades y los retos, no solo de país, sino a nivel internacional. De esta forma, nosotros elaboramos o creamos las líneas de énfasis y todo el plan de estudio está enmarcado en esas líneas. O sea, todos los estudiantes van marcados o ven las 5 líneas de énfasis. Con las selectivas profesionales lo que hacen los estudiantes es reforzar esos conocimientos en cada una de las líneas. Pueden seguir una línea, 2, 3, eso ya es decisión del estudiante. Pero el plan de estudios lo compone las 5 líneas y las selectivas lo que hacen es reforzar ese tipo de aprendizaje. Ay, me encanta. Esto está absolutamente genial, Angélica. Gracias por contarnos un poco de la ingeniería. Si no